El 29 de mayo de 1931 se promulga el decreto por el que se crea el Patronato de las Misiones Pedagógicas. En él se establece el objetivo de llevar a las poblaciones rurales el aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los pueblos todos de España, aún los apartados, participen en las ventajas y goces nobles reservados a los urbanos. En la España de los años 30, el 75% de la población vivía en el campo y más del 35% era analfabeta. Teniendo en cuenta esta realidad, el Gobierno de la República comprendió que si quería modernizar a la sociedad española, era necesario modernizar el mundo rural. Los antecedentes de la experiencia educativa llevada a cabo por la República entre 1931 y 1936 hay que buscarlos en torno a 1881. A finales del siglo XIX, Francisco Giner de los Ríos propuso una serie de medidas para la reforma de la instrucción pública. Una de ellas era la creación de misiones ambulantes. Bartolomé Cosío, el principal discípulo de Giner, se encargaría de materializar aquella idea algunos años después, en los tiempos de la Segunda República, desde la presidencia del Patronato de las Misiones Pedagógicas. Entre los misioneros que recorrían el territorio español, llevando a cada pueblo las bibliotecas, la música, el teatro o el cine, era muy común ver a importantes intelectuales como María Zambrano o Luis Cernuda, junto a los mejores profesores de la República, que se trasladaban para asesorar a los maestros rurales. Del plantel de maestros se conoce poco. Algunos tuvieron que abandonar la tarea docente después de la Guerra Civil. Otros perdieron la vida durante el conflicto y otros tuvieron que emigrar y continuar sus actividades en el extranjero, en países como México o Argentina. Las proyecciones cinematográficas es tal vez la actividad más conocida de las misiones. En la muestra se ha querido recuperar aquel ambiente reflejado en las caras de felicidad, de asombro y de incredulidad de los campesinos contemplando el prodigio. Otro servicio que prestaban las misiones y al que la exposición dedica parte de su espacio es el de música. A través del gramófono se escuchaba en las aldeas música culta, pero también se escuchaban las canciones tradicionales que los propios campesinos cantaban y conocían desde siempre. Es importante señalar que las misiones pedagógicas tenían a su cargo las bibliotecas rurales, y que las misiones pedagógicas hicieron la mayor campaña de lectura que jamás se haya hecho en España. De hecho, hasta el 30 de marzo de 1937, las misiones pedagógicas repartieron 5.522 bibliotecas en las aldeas, en las escuelas de aldea de España. Es decir, eran colecciones de 100 libros que se ponía a cargo del maestro. Normalmente, pues, si pasaba, había una supervisión del patronato, y si veían que la escuela funcionaba, la biblioteca de la escuela funcionaba bien, pues todavía donaban más libros para esa biblioteca. Hoy, los más ancianos de los pueblos todavía recuerdan aquellas expediciones que llegaban a cada rincón del país con la modernidad y el espíritu crítico a cuestas. Pero aquella fue una experiencia de ida y vuelta, ya que no solo cambió la vida de los pueblos que recibían a las misiones, también enseñó una España desconocida a los ciudadanos de las ciudades. Éramos tan lejos de su mundo que parecía que venías de otras galaxias, de sitios que ellos no podían entrar en su imaginación que existieran, ni cómo vestíamos, ni cómo llevábamos para comer, ni cómo hablábamos, ni cómo éramos otra cosa. El final de las misiones pedagógicas llegó con el estallido de la Guerra Civil, pero su legado se materializó en distintas experiencias culturales y educativas desarrolladas en los años posteriores.